Primera carta a los Corintios, capítulo 1. Pablo, llamado por voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. A ustedes que, consagrados por Cristo Jesús, han sido llamados a ser pueblo de Dios en unión con todos los que invocan en cualquier lugar el nombre de Jesucristo, que es Señor de ellos y de nosotros, gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. Doy gracias a Dios continuamente por ustedes, pues les ha concedido su gracia mediante Cristo Jesús, en quien han sido enriquecidos abundantemente con toda palabra y con todo conocimiento. Y es tal la firmeza que ha conseguido el testimonio de Cristo entre ustedes, que no les falta ningún don mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo se manifieste. Él también los mantendrá firmes hasta el fin, para que nadie tenga de qué acusarlos en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, que los ha llamado a vivir en unión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se pongan de acuerdo para que no haya divisiones entre ustedes, sino que conserven la armonía en el pensar y en el sentir. Les digo esto, hermanos míos, porque los de Cloé me han informado de que hay discordias entre ustedes. Me refiero a eso que unos y otros andan diciendo: yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Pedro, yo de Cristo. Pero, ¿es que está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes o fueron bautizados en su nombre? Doy gracias a Dios por no haber bautizado a ninguno de ustedes, a excepción de Crispo y Gayo, para que nadie pueda decir que han sido bautizados en mi nombre. Ah, sí, también bauticé a la familia de Esteban. Fuera de estos, no recuerdo haber bautizado a ningún otro. Porque Cristo no me ha enviado a bautizar, sino a evangelizar, y esto sin sabios discursos, para que no pierda eficacia la cruz de Cristo. El mensaje de la cruz, en efecto, es locura para los que se pierden. En cambio, para los que están en vías de salvación, para nosotros es poder de Dios, como está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y haré fracasar la inteligencia de los inteligentes. A ver, ¿es que hay alguien que sea sabio, erudito o experto en las cosas de este mundo? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría del mundo? Sí, y puesto que la sabiduría del mundo no ha sido capaz de reconocer a Dios a través de la sabiduría divina, Dios ha querido salvar a los creyentes por la locura del mensaje que predicamos. Porque mientras los judíos piden milagros y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los que han sido llamados, sean judíos o griegos, se trata de un Cristo que es fuerza y sabiduría de Dios. Pues lo que en Dios parece locura es más sabio que los hombres, y lo que en Dios parece debilidad es más fuerte que los hombres. Y si no, hermanos, tengan en cuenta quiénes han sido llamados, pues no hay entre ustedes muchos sabios según los criterios del mundo, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Al contrario, Dios ha elegido lo que el mundo considera necio para confundir a los sabios. Ha elegido lo que el mundo considera débil para confundir a los fuertes. Ha elegido lo vil, lo despreciable, lo que no es nada a los ojos del mundo, para aniquilar a quienes creen que son algo. De este modo, nadie puede presumir ante Dios. A Él deben ustedes su existencia cristiana, ya que Cristo fue hecho para nosotros sabiduría que procede de Dios, justificación, santificación y redención, de esta manera como está escrito: el que quiera presumir, que lo haga en el Señor. Primera de Corintios, capítulo 2. En lo que a mí toca,
Hermanos, cuando vine a su ciudad para anunciarles el misterio de Dios, no lo hice a base de elocuencia o de sabiduría, pues nunca entre ustedes he presumido de conocer otra cosa sino a Jesucristo y a éste crucificado. Me presenté ante ustedes débil, asustado y temblando de miedo. Mi palabra y mi predicación no consistieron en sabios y persuasivos discursos. Fue más bien una demostración del poder del Espíritu, para que fundamenten su fe, no en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Sin embargo, también nosotros tenemos una sabiduría para formados en la fe, aunque no es una sabiduría de este mundo, ni de los poderes que gobiernan este mundo, condenados a la destrucción. De lo que hablamos es de una sabiduría divina, misteriosa, escondida, una sabiduría que Dios destinó para nuestra gloria antes de los siglos, y que ninguno de los poderosos de este mundo ha conocido, pues de haberla conocido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. A nosotros, en cambio, como dice la Escritura, lo que el ojo no vio, ni el oído oyó, ni al hombre se le ocurrió pensar lo que Dios podía tener preparado para los que lo aman. Eso es lo que nos ha manifestado Dios por medio de su Espíritu. El Espíritu, en efecto, lo escudriña todo, incluso las profundidades de Dios. Pues, ¿quién conoce lo íntimo del hombre, a no ser el mismo Espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, solo el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios. En cuanto a nosotros, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios gratuitamente nos ha dado. Y de esto hablamos, no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino aprendidas del Espíritu, adaptando lo que es espiritual a quienes poseen el Espíritu de Dios. El hombre mundano no capta las cosas del Espíritu de Dios. Carecen de sentido para él y no puede entenderlas, porque sólo a la luz del Espíritu pueden ser discernidas. Por el contrario, quien posee el Espíritu lo discierne todo y no está sujeto al juicio de nadie. Porque, ¿quién conoce el pensamiento del Señor para poder darle lecciones? Nosotros, sin embargo, poseemos el modo de pensar de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 3. Por mi parte, hermanos, no pude hablarles como a quienes poseen el Espíritu, sino como a gente inmadura, como a cristianos en edad infantil. Les di a beber leche y no alimento sólido, porque aún no podían asimilarlo. Tampoco ahora pueden, ya que siguen siendo inmaduros. Mientras haya entre ustedes envidias y discordias, ¿no es señal de inmadurez y de que actúan con criterios puramente humanos? Pues cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo de Apolo, ¿no están procediendo solo a lo humano? Porque, ¿qué es Apolo y qué es Pablo? Simples servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a la fe, cada uno según el don que el Señor le concedió. Yo planté y Apolo regó, pero el que hizo crecer fue Dios. Ahora bien, no cuentan ni el que planta ni el que riega. Dios, que hace crecer, es el que cuenta. El que planta y el que riega forman un todo. Cada uno, sin embargo, recibirá su recompensa conforme a su trabajo. Nosotros somos colaboradores de Dios. Ustedes campo que Dios cultiva, casa que Dios edifica. Conforme al don que Dios me ha concedido, yo, como sabio arquitecto, puse los cimientos, otro levanta el edificio, pero que cada cual mire cómo construye. Desde luego, nadie puede poner un cimiento distinto del que ya está puesto, y este cimiento es Jesucristo. Sin embargo, se puede construir sobre él con oro, plata y piedras preciosas, o bien con madera, heno y paja. El día del Señor
pondrá de manifiesto la obra de cada cual, porque ese día vendrá con fuego, y el fuego pondrá a prueba la obra de cada uno. Si la obra que alguien realizó resiste, ese recibirá premio, pero si se derrumba bajo las llamas, sufrirá daño. Él, sin embargo, se salvará, pero como quien escapa de un incendio. ¿No saben que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y ese templo son ustedes. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes piensa que es sabio según los criterios de este mundo, hágase necio para llegar a ser sabio. Porque la sabiduría del mundo es necedad a los ojos de Dios. Pues dice la Escritura: Dios es quien atrapa a los sabios en su astucia. Y en otra parte: El Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son vanos. Por tanto, que nadie se sienta orgulloso de quienes son solo hombres, porque todo es de ustedes: Pablo, Apolo, Pedro, el mundo, la vida, la muerte, lo presente y lo futuro. Todo es de ustedes, pero ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios. Primera de Corintios, capítulo 4. Que se nos tenga, por tanto, como ministros de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se exige a los administradores es que sean fieles. En cuanto a mí, bien poco me importa el ser juzgado por ustedes o por cualquier tribunal humano. Ni siquiera yo mismo me juzgo. De nada me remuerde la conciencia, aunque no por esto me considero inocente, porque quien me juzga es el Señor. Así pues, no juzguen antes de tiempo. Dejen que venga el Señor. Él iluminará lo que se esconde en la oscuridad y pondrá de manifiesto las intenciones del corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que merezca. Hermanos, en atención a ustedes, me he puesto como ejemplo, junto con Apolo, para que aprendan en nosotros aquello de no ir más allá de lo que está escrito, y para que nadie tome partido en favor de unos y en contra de otros. Pues, ¿quién te hace superior a los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te enorgulleces como si no lo hubieras recibido? Así que ya están satisfechos, ya son ricos, ya han llegado a ser reyes sin contar con nosotros. Ojalá lo fueran de verdad, para que también nosotros reináramos con ustedes. Pues al parecer, a nosotros los apóstoles, Dios nos ha destinado al último lugar, como condenados a muerte. Nos ha convertido en espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. Así que nosotros somos unos necios por Cristo, y ustedes sabios en Cristo, nosotros débiles, ustedes fuertes, ustedes alabados, nosotros despreciados. Hasta el presente no hemos padecido más que hambre, sed, desnudez y malos tratos. Andamos de un lado a otro y nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos insultan y nosotros bendecimos. Nos persiguen y lo soportamos. Nos calumnian y respondemos con bondad. Nos hemos convertido en la basura del mundo. Hemos llegado a ser el desecho de todos hasta ahora. No les escribo esto con la intención de avergonzarlos. Solo quiero amonestarlos como a hijos míos muy queridos. Porque, aunque tuvieran 10,000 maestros en la vida cristiana, padres no tienen muchos. He sido yo quien los engendré a la vida cristiana por medio del Evangelio. Les pido, por tanto, que traten de imitarme. Por eso les he enviado a Timoteo, mi hijo querido y fiel en el Señor. Él les recordará el modo de conducirse como cristianos, cosa que voy enseñando por todas partes y en todas las iglesias. Algunos se han envalentonado, pensando que no iré a visitarlos. Pero sí iré, y pronto, si el Señor lo quiere.
Veré entonces si los hechos de esos valientes son tantos como su palabrería. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en hechos. ¿Qué prefieren? ¿Que los visite con vara en la mano o con amor y espíritu de mansedumbre? Primera de Corintios, capítulo 5. Es de conocimiento público que entre ustedes hay un caso de lujuria de tal gravedad que ni siquiera entre los no cristianos suele darse, pues uno de ustedes vive con su madrastra como si fuera su mujer. Y ustedes andan tan orgullosos, cuando deberían lamentarse y excluir de entre ustedes al que ha cometido tal acción. Pues yo, por mi parte, aunque estoy corporalmente ausente, me siento presente en espíritu, y, como tal, he juzgado ya al que así se comporta, reunido en espíritu con ustedes, en nombre y con el poder de nuestro Señor Jesucristo, he decidido entregar ese individuo a Satanás, para ver si destruida su condición pecadora, él se salva el día en que el Señor se manifieste. El asunto no es como para presumir. ¿No saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Supriman la levadura vieja para que sean masa nueva, como panes pascuales que son, pues Cristo, que es nuestro Cordero Pascual, ha sido ya inmolado. Así que celebremos fiesta, pero no con levadura vieja, la de la maldad y la perversidad, sino con los panes pascuales de la sinceridad y la verdad. Cuando les escribí en mi carta que no se mezclaran con los lujuriosos, no me refería a todos los lujuriosos de este mundo, ni a todos los avaros, ladrones e idólatras, pues en tal caso tendrían que salir de este mundo. Lo que pretendí decirles es que no se relacionaran con nadie que, siendo hermano en la fe, fuera lujurioso, avaro, idólatra, ultrajador, borracho o ladrón. Con un hombre así, ni sentarse a la mesa. ¿Acaso me corresponde juzgar a los que no pertenecen a la iglesia? ¿No les toca más bien juzgar a quienes sí forman parte de ella? A los de fuera, Dios los juzgará. Aparten, pues, al malvado de entre ustedes.